Muy buenas noches y bienvenido a este nuevo programa de debate del día de hoy, que vamos a tratar de hablar sobre temas de seguridad principalmente, especialmente porque ayer se presentó un proyecto de ley que intenta, digamos, impedir que muchos jóvenes entren o entren de lleno al campo de las pandillas, y también porque tiene que hacer el gobierno alguna labor, según se dice, en relación a esto que es la parte, digamos, de prevención. También hay otros temas importantes que tienen que ver con el financiamiento de la seguridad en el país. Por eso hemos invitado a dos personas que sí conocen de este tema y que obviamente, digamos, pueden decir mucho sobre él. Los presento inmediatamente a Francisco Beltrán Galindo, quien fue ministro de Seguridad y Justicia, y también, bueno, un montón de otros cargos, digamos, secretario privado, el presidente, etcétera. Buenas noches. Un gran gusto, Nacho. Bienvenido. Y también está con nosotros Henry Campos, quien fue viceministro de Seguridad y Justicia. Buenas noches, Henry. Bienvenido. Buenas noches, un placer estar con ustedes en este programa. Mucho que hablar esta noche sobre este tema importante de la seguridad. Vamos a saludar antes a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a partir con lo que fue noticia el día de ayer, la presentación a la Asamblea Legislativa por parte del ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, de un proyecto de ley de reinserción que ayer fue más o menos aclarado por el viceministro Juan Javier Martínez, que es básicamente, digamos, se refirió, habló sobre las cosas más importantes de este proyecto. Dijo que era un proyecto que estaba... que primero le iba a permitir establecer otros proyectos para evitar el crecimiento de las pandillas. También dijo que va a ser un proyecto que no va a beneficiar a quien haya cometido delitos graves. Básicamente, cuando hablábamos ayer sobre el delito grave, él dijo, bueno, todos los que cometen las pandillas, menos, digamos, ese tipo de delito de ser un palabrero, de llevar una información a otra parte, esos son los que podrían ser beneficiados con este nuevo proyecto de ley que ahora pasó a la Asamblea Legislativa. Partamos por ver, general, cómo ven ustedes ese nuevo proyecto de ley, que obviamente cuando pregunté al ministro cuánto costaría esto o cuánta gente sería beneficiada, dijo que no se podía, no había todavía parámetros establecidos. Bueno, yo diría que como primera cosa hay que dejar claros 2 conceptos. En El Salvador es relativamente fácil llegar a un acuerdo sobre el qué hay que hacer, o sea, qué hay que lograr. Es muy difícil llegar a un acuerdo en el cómo hacerlo para llegar a eso que se haya definido. Y esto tiene mucha relevancia porque, especialmente en este tipo de temas que estamos tocando, y este es el segundo de los elementos que hay que tener en cuenta, es que a nivel conceptual yo veo bien que se plantee una ley de ese tipo como concepto. Es natural que tenga que venir. Obviamente me surgen preguntas porque no conozco el proyecto, pero además me surgen preguntas porque no sé si el tiempo es el correcto, no sé si esto está respondiendo a una estrategia que desde el inicio de la estrategia que arranca con la marcha blanca, que en la madrugada es que se da la matanza de los pandilleros allá por San José Villanueva, que es la declaración de guerra de la policía contra la pandilla, ese accionar que lo hemos visto bastante consistente por el lado del gobierno, siempre me ha quedado la duda si el concepto de control territorial está dentro de ese accionar de la policía o no, o si es un debilitamiento de un sector de la pandilla o de todos los sectores de la pandilla. Hay como varias dudas que surgen por ahí. Entonces, así las cosas, y con la cantidad de muertos que estamos viendo todavía,
con temas de que pareciera que las pandillas todavía tienen arrojo para seguir retando al Estado. Si eso fuera como yo lo digo, entonces pareciera que el momento para plantear una ley que la podemos llamar de rehabilitación de pandillas pareciera que no es el momento, o probablemente lo que se le ha dado es un nombre, pero realmente estamos hablando de un objetivo bastante más débil que rehabilitar a pandilleros, o una forma de sacar a pandilleros, como se hizo un poco en Colombia con las defensas civiles. Sí. Pero es que el concepto supone que el gobierno ya golpeó lo suficientemente fuerte a la pandilla para que la pandilla esté en disposición entonces de, al menos algunos de sus miembros digan, mejor me salgo para que no me sigan o que me puedan llegar a matar en esta cosa. Entonces, lo que queda duda es si, ahora, si chicos, el momento ellos es dicen, o no. nosotros no vamos a tratar de sacar de la pandilla a alguien que sea ya un pandillero. Nosotros vamos a sacar a todos aquellos elementos que rodean las pandillas, que están en peligro de convertirse en un homicida o un extorsionador. Yo podría sobre eso, es decir, el problema es que si tú no tenés control territorial, ¿cómo es que vas a sacar a los muchachos que están en los alrededores de la pandilla? Es decir, si la pandilla sigue sosteniendo las colonias, sigue teniendo control de los barrios, sigue teniendo control de los municipios periféricos de la ciudad, ¿cómo vas a poder sacar a los muchachos de decirle, mire, véngase aquí porque vamos a ir a jugar fútbol, o véngase aquí porque le vamos a enseñar a hacer artesanía? Eso, o sea, como concepto, no sé qué dice la ley, pero el concepto no va a funcionar. Es lo mismo que pasó con la policía comunitaria. La policía comunitaria es un buen concepto, está bien, pero tiene que ser en una zona donde tú tienes control territorial. Pues si no lo tienes, lo que estás es exponiendo a que maten al policía. Ok. Nos quedamos ahí, vamos a ir después tratando de ampliar sobre esto. Henry. Bueno, yo creo que este proyecto ha venido desde hace algún tiempo. Recuerdo desde el gobierno anterior venía ya un proyecto que se mencionaba en la ley de proscripción de pandillas y que tenía por intención la economía de fuerzas por un lado y por el otro tratar de completar un diseño en el que efectivamente se tuviera una buena aplicación de la ley de proscripción de pandillas y posteriormente se ofreciera un espacio a aquellos que todavía no habían sido completamente absorbidos por las maras o pandillas y permitirles que volvieran al seno de la comunidad, al seno de la sociedad. Pero se vino quizás retrasando la salida de esta ley, pero llegó un momento de oportunidad en el que la conoció el Consejo de Seguridad y allí como que fue retomado, fue fortalecido a través del debate con los diferentes sectores y parece que ahora ya se concretó en un proyecto que ha sido presentado. Yo estoy de acuerdo con el doctor que efectivamente es necesario partir de que se tiene control del territorio, porque esto puede afectar la ejecución de la ley. Pero hay otro elemento también que es importante, y ese elemento es que esté fortalecida ya la investigación, porque si la ley parte de la idea de que va a distinguir entre aquellos que han cometido delitos graves y los que no se han involucrado en esta clase de delitos, hay que tener la claridad ya de que se ha investigado y se puede investigar plenamente a los elementos pertenecientes a una pandilla. Entonces, por lo tanto, esos serían como los dos prerequisitos: control efectivo del territorio y segundo, una investigación, un sistema de investigación fortalecido, es decir, entre policía, fiscalía, medicina legal y otras instituciones que también trabajan en esa línea. Hay una cosa que ayer terminamos con el viceministro, él terminó diciendo, bueno, dijo, si las iglesias y algunas ONGs hacen ya ese trabajo, y si usted va a algunos municipios de San Salvador, usted sabe que hay iglesias que hacen ese trabajo con los jóvenes que están mayormente en riesgo o que han estado colaborando con las pandillas y se salen y la iglesia les da un amparo.
y más o menos dicen las pandillas han respetado eso. Aquí se trata, digamos, de agarrar esos mismos trabajos y apoyarlos a través del Estado. ¿Cuál es la experiencia que tú ves en ese trabajo que han hecho algunas iglesias, algunos pastores, básicamente? Vamos a ver, esa labor de la misión de los pastores evangélicos o los sacerdotes católicos, esa es natural y para eso no se necesitan leyes. Igual que tampoco no se necesitan leyes para que el gobierno haga proyectos de rehabilitación de chicos. Es decir, cuando se hizo, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se le dio un cierto rol operativo para que rescatara ciertas comunidades en Soyapango y en otros municipios aledaños, no se dio ninguna ley porque para rehabilitar tú no necesitas ley. Tú lo que vas a necesitar es la voluntad, el concepto y los recursos. Pero una ley para eso no hace mayor sentido, a no ser que sea un hecho político, es decir, que la idea del gobierno sea, lanzo por este lado lo que creo que decía el ministro, una mano dura, y por otro lado decía él, lanzo una mano inteligente, cosa que yo le corregiría, porque la mano dura sin inteligencia es basura. Entonces yo esperaría que la están haciendo con inteligencia. Y con inteligencia también habrá que hacer, como muy bien menciona Henry, hay que saber quién es quién dentro de las pandillas para poder ofrecerle lo que se le va a estar ofreciendo. Entonces digamos que con inteligencia ambas, pero es un concepto que como concepto me parece bueno, es decir, por este lado estoy golpeando, por este lado estoy abriendo posibilidades que aquellos chicos que se sienten angustiados por la presión del Estado busquen una puerta de salida. Eso me parece un concepto correcto. Okay. Lo que faltaría ver, como digo, es que acá ¿cómo se puede implementar? ¿Cómo son las cosas los que le complican? ¿Cómo se puede implementar, sobre todo en lo que significaría eso en la parte financiera, ¿no? Cómo financiar un proyecto de esta magnitud. Vamos al corte y me queda una duda en relación al fallo de la Sala Constitucional que estableció que todos los que están en pandillas, de una forma u otra, no importa su nivel, son terroristas. No sé si esta otra ley puede topar con esa definición de la Sala en términos de poder, si todos son terroristas, sacar a un terrorista ahí y tratar de ayudarlo. ¿Cómo es eso? Suena extraño. Vamos al corte, ya volvemos. Super Selectos te da luz verde para ganar. Un carro nuevo en noviembre y 2 carros nuevos en diciembre. Regístrate con tus datos personales en caja, presenta tu DUI y por cada $15 en compras acumularás un cupón electrónico. Y si tus compras incluyen marcas participantes, acumulas doble cupón electrónico. Haz tus compras en Super Selectos y este mes puedes ganarte un Hyundai Sedan Grand i10. Sorteo 22 de noviembre. Super Selectos, siempre contigo El Salvador. El presidente de Grupo CEL, en compañía de periodistas, realizó una visita técnica para conocer avances de la central hidroeléctrica 5 de noviembre. La nueva era del Grupo CEL implica una imparable dinámica de proyectos e inversiones con el fin que nuestro país llegue a mejores puertos. El desarrollo del país llega hasta donde llega la energía. Grupo CEL, INE, SEXA, ETESAL, La GEO, Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Si te encanta llamar, a veces mensajear, te conocen como la reina de las redes, pero siempre quieres más. Hemos creado para ti el Super 7 de Claro para tu prepago. 7 días con llamadas ilimitadas a Red Claro, Facebook y WhatsApp ilimitado. 25 megas de navegación diarios, 25 mensajes diarios a todas las redes. Todo por solo $4.99. Actívalo ya en el asterisco 555 numeral o en tu tienda favorita. Pásate a Claro con tu número de siempre. ¡Claro que sí! Ministerio de Economía, transformando la economía. Nuestra mayor riqueza, nuestra gente. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo.
Bueno, vamos al segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Henry, quedó la pregunta hecha. ¿Pudiera chocar con esa definición de la sala, que la sala califica a todo aquel que está dentro de las pandillas, ya sea en menor o menor grado, es un terrorista? Bueno, lo primero hay que decir que en realidad es correcto haber presentado la ley porque hay un principio constitucional, que es el principio de legalidad. Los funcionarios no pueden hacer más que aquello que está expresamente señalado en la ley. Eso es el artículo 86 de la Constitución. Entonces, se necesita por parte de todos los agentes del sector de justicia penal, de los funcionarios, de los empleados, de las autoridades, una base de actuación que tendría que ser la ley. Entonces, sin ley, todo lo que harían con relación a la rehabilitación, reinserción, estaría prohibido. Ahora, lo segundo, sobre la decisión de la sala, en realidad, esas afirmaciones que hizo la sala se dieron en el contexto de un recurso, de un juicio o proceso constitucional que no era el objeto del debate, fue simplemente lo que se dice de paso, aquello nada más que es opinable, pero que no resuelve el fondo del asunto. Entonces, falta... Pero lo que se dice de paso en un fallo queda como jurisprudencia. Bueno, en España, por lo menos, en su doctrina, que es la que informa a muchos países de Iberoamérica, en la doctrina alemana, italiana, en todos ellos lo que se dice de paso no es jurisprudencia. Ya. Ahora, en el caso de nuestro país, pues habría que esperar que la sala desarrolle en una sentencia futura esa situación. Específica sobre ya con ese adelanto uno puede tener la idea, el panorama por dónde va a ir la resolución de la sala, pero todavía faltaría esperar como que detalle con mayor claridad, que no choque con el resto de la legislación, con la doctrina penal que informa sobre el asunto y que nos dice, bueno, dentro de las organizaciones terroristas hay diferentes formas de colaboración y formas de expresión de ese delito. Yo creería que esa decisión de la sala no choca con la posibilidad también de ofrecer rehabilitación, porque igual tú ves que algunos miembros de organizaciones terroristas internacionales, en algunos casos, también algunos de sus colaboradores reciben beneficios a cambio de colaboraciones para desarmar estructuras, en algunos casos también personas que han sido vinculadas a estos grupos reciben algún beneficio a cambio de haber recibido al mismo tiempo algún tipo de colaboración con la justicia. Entonces, en esa idea, la resolución de la sala no me parece que afecte de ningún modo la posibilidad de aplicar esta ley. Ok, ¿cree que estamos en un panorama donde esa persona que decida abandonar la pandilla, el Estado le pueda dar seguridad de que ese paso que va a dar, ese paso al lado, no es un paso que signifique su muerte? Eso es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Hay ciertas condiciones que deben cumplirse. Pero esa es la más complicada, ¿no? Claro, si podemos focalizar en determinados territorios algunas zonas de protección, algunas zonas que le den capacidad al Estado y a estas personas para establecer una relación permanente, segura, en aplicación de esta ley, tal vez podría ser posible, pero eso ya tiene que ver con la forma en que se va a ejecutar la ley. Tú también dices depende. Aquí esta ley... Es que no la conocemos, aquí estamos hablando depende de niveles conceptuales, porque vaya, si estamos hablando de que la ley va a permitir ese tipo de ventajas judiciales, ahí sí se requiere una ley, que claramente los funcionarios tienen que tener el atributo legal para poder hacerlo. Ahora, el asunto es que si lo vas a sacar o lo vas a convencer que se salga en medio de un combate donde todavía las pandillas son fuertes, pues está claro que o los proteges o las pandillas los matan. Ok, a ver, tú hablaste en relación a cómo estás viendo el accionar de la policía. Hay gente que ve una gran diferencia
entre la policía de antes y la policía de ahora. Y me estoy refiriendo al mismo clima que estamos viviendo. O sea, el fin de semana pasado hubo 62 muertos. Estamos sobre 21, 22 como promedio diario. Parece que el último día incluso ha habido un recrudecimiento de la violencia. Las pandillas están incluso reaccionando, matando policías de una manera cruel. A un policía le pegaron 2 disparos, después lo quemaron estando agonizando. A otro lo descabezaron, ¿ya? Ahora nuevamente un juez de paz asesinado en Meanguera. O sea, hay una reacción fuerte de parte de la pandilla. Pero a muchos les agrada que se está viendo una policía que no solamente reacciona, sino que va en busca de... Y aparentemente eso es lo que está pasando. Eso es... ¿Lo ves como un buen camino? Es decir, para mí la parte de enfrentar a la pandilla era fundamental. Ya. Había llegado a un punto en donde la cosa tenía que ser así. Pero otra vez el tema del cómo. Es decir, cuando arranca este proceso, que como te digo comienza el día de la Marcha Blanca, ese día en un programa de televisión estaba uno de los secretarios de Casa Presidencial, donde él así veladamente avisa lo que viene. Y dice, sin quererlo, que va a venir un tema de fuerza de la policía. Y usa una frase medio poética, ¿verdad? Entonces dice, mire, esperemos que la violencia suba, dice, porque cuando la noche está bien oscura es porque ya puede ser que salga el sol. Entonces, con esa claridad, estoy hablando del día de la marcha, entonces con esa claridad tú sabías que venía algo y lo que venía era esto. Pero lo que yo esperaba era una definición de control territorial. Y en lugar de eso lo que se dan son acciones de ataques puntuales a organizaciones pandilleras. Pero llegan, atacan y salen. Entonces resulta que, por ejemplo, lo que tú lo ves en la Paracentral, Zacatecoluca, San Vicente, que es donde ha estado concentrado quizás la mayor fuerza y la mayor violencia de las pandillas, han llegado, desarticulan, descabezan a la clica, pero se salen. A las 2 semanas la clica se está vengando y empieza todo un fenómeno donde vuelven a entrar. Ahora acaban de capturar a 14 personas en Zacatecoluca, pero no me queda claro si la fuerza pública se va a quedar en Zacatecoluca. A ti no te queda claro, o sea, tú no estás seguro o no crees que en este momento el accionar de la policía tiene un poco más debilitado a la pandilla. No, mira, ha mejorado la policía, eso me queda claro. Pero la debilitación de la pandilla. Es probable que lo están debilitando. Yo todavía es que no tenemos toda la información. Y en el fondo quiero preguntarte, digamos, si tú crees que el sol va a salir. El problema es que la información que me llega a mí, por ejemplo, es que los ataques están centrados en la 18 revolucionaria. Si es así, y habiendo leído un poco la historia de las guerras, usted dice, bueno, aquí ¿qué es lo que ha pasado? Han negociado con las otras dos y van a destruir a esta porque es la más loca de todas, y después ¿qué va a pasar con las otras dos? ¿Van a terminar pactando o van a empezar contra estos? ¿De qué ¿O qué hacen mientras tanto las otras dos? Ese tipo de cosas a uno le generan escozor, dudas. O sea, por eso que me es difícil dar es totalmente bueno o es totalmente malo, pero sí creo que ha habido una mejora en el accionar de la policía. Nuestra pregunta está incluida en la lista de preguntas. No te la pregunta. ¿Quieres hacer un adelanto? Bueno, por favor, la pregunta. No, porque obviamente todos sabemos que Henry es candidato a fiscal. No es el tema de hoy día, es otro tema, pero obviamente me imagino que ese tipo de preguntas por ahí van a ir. ¿Cómo estás viendo el accionar en este momento de la seguridad del país en términos que es, digamos, a ver, hay una parte, digamos, que la sociedad quiere, que es las pandillas o se debiliten o sea, el Estado sea capaz de hacerlas desaparecer? Tú me dirás, eso es un camino muy, muy largo a seguir seguramente. Pero es lo que se ha visto hasta ahora. Bueno, yo creo que la policía efectivamente ha ido mejorando, haciendo un trabajo más comprometido. Sin embargo, a veces se siente muy sola la policía, porque no es acompañada de acciones, por ejemplo, del municipio,
por acciones también de otras instituciones del sistema de justicia penal. La policía fundamentalmente desarrolla dos funciones relacionadas con el tema de seguridad. Por un lado está la seguridad pública, el control del territorio, que allí no es que deba hacer capturas para iniciar un proceso, sino evitar que se den delitos, controlar la situación en las comunidades para que se tengan condiciones de vida aceptables. Y lo otro es el área de investigación de la policía. En la parte de seguridad física en los territorios necesita el apoyo de los municipios, porque si la policía llega, pero no hay un control, no hay una permanencia del municipio en esos lugares, hay desórdenes en el desarrollo del lugar, existen fuentes de peligro permanente, fuentes de riesgo, situaciones que generan el fortalecimiento de los grupos criminales, obviamente que el trabajo policial de seguridad no es aprovechado adecuadamente para que tenga esa permanencia. Ahora, no necesariamente esto tiene que ver con la presencia física. Diferentes expertos en el área de seguridad han determinado que también el control tecnológico de los territorios es factible y se requiere tener grupos organizados en algunos casos de reacción, pero no solo de la policía, también del municipio, de repente también de otras instituciones del Estado, los que prestan servicios de sanidad, etcétera. Por el otro lado, en el área de investigación, históricamente en El Salvador hemos tenido una situación debilitada en el área de investigación, de tal manera que es una urgente necesidad contar con medios, con laboratorios modernos, con personal cada vez más capacitado, mejor entrenado, mejor pagado, con una serie de condiciones que le permita hacer su trabajo y al mismo tiempo con fiscales con capacidad, fiscales pagados adecuadamente, fiscales que tengan el apoyo institucional y que desarrollen su trabajo de buena forma. Entonces, creo que en el área de seguridad, por supuesto, hay tareas pendientes, pero que no solo son de la policía. Y es ahí donde debemos buscar fórmulas para que todos estén haciendo su trabajo. Tú me dijiste las tareas pendientes, pero ¿tú crees que hemos avanzado por lo menos en ese accionar policial diferente que hay ahora y que este accionar policial a lo menos está logrando o va a lograr en corto tiempo, digamos corto tiempo, un año, debilitar a las pandillas? Bueno, yo lo que veo es a nivel operativo, reactivo, veo bastantes avances, digamos, en los tiempos de respuesta y la forma en que responden para eventos graves. Por ejemplo, vimos el caso de Ayutustepeque, que en ese caso, bueno, hubo una reacción bastante rápida y con medios adecuados. No sé si para todos los efectos hay reacciones adecuadas en este sentido, pero en el área de investigación veo yo que no han habido así como grandes transformaciones, grandes cambios que hagan una diferencia esencial, importante. Igual en el tema tecnológico, todavía se ve que hace falta mayor empeño en buscar fórmulas de control tecnológico en los territorios. El Centro de Videovigilancia de la Policía, aunque ha tenido algunos aportes adicionales, pero no se ha logrado desplegar en todo el territorio. No se han organizado tampoco los equipos alrededor de este centro tecnológico. Igual no se han agregado otro tipo de elementos, de herramientas tecnológicas, por ejemplo, sensores de disparo, control biométrico a través de las cámaras, captación de datos a través también de elementos tecnológicos. Bueno, en fin, hay una serie de proyectos que probablemente no se sabe si por falta de fondo o por falta de una priorización adecuada
es que no se han terminado de completar. Sin embargo, se ve que hay esfuerzo. Ahora, si hay un tema que a mí en lo particular me preocupa, y es el hecho de que a veces hemos visto noticias de que la policía se ha visto envuelta en casos bastante irregulares, en los que al parecer han habido excesos en las operaciones policiales. Esto, aunque pueda resultar de inmediato para alguien satisfactorio que se resuelva un caso con la muerte rápida de un responsable, de un supuesto responsable, en realidad puede también ser contenido o expresión de debilidad institucional, y que inocentes o personas que realmente no tienen una participación directa en los hechos pueden resultar afectadas. Y por lo otro, que además las instituciones bajo esta línea se pueden ir corrompiendo, y el día de mañana tenemos el mismo problema de México, que el mismo ejército, la misma policía ahora combate a los nuevos policías, a los nuevos miembros del ejército. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Quiero hablar de financiamiento, porque ese es el otro tema que está fuerte, sobre todo cuando después de que Fusades dijo de que el impuesto a las telefonías y al internet era inconstitucional, y el presidente, digamos, no le gustó, le respondió fuerte. Ya volvemos. ¿Eucalipto? ¿Es una planta que huele bien? Presentamos el nuevo Raid Casa y Jardín Eucalipto, una opción más natural, con fragancia de eucalipto, extraída de la naturaleza en una fórmula base agua. ¿Raid? ¿Con aroma natural de eucalipto? La eficacia comprobada de Raid para matar insectos. ¿Raid? Ahora con aceite aromático de eucalipto en una base agua más natural. Los mata bien muertos. Protege a tu familia, S.C. Johnson. Porque la protección comienza en el hogar. Mi mamá y mi papá me han enseñado que nadie debe tocar mi cuerpo. Les pido permiso a mis papás para salir a jugar y siempre les digo a dónde voy y con quiénes estoy. Mis papás siempre trabajan mucho, por eso cumplo con mis deberes de la casa y de la escuela. Mi mamá me ha educado sin golpes y sin gritos y me ha enseñado que puedo confiar en ella. Mi familia se esfuerza y me apoya en mis estudios. Yo cumplo con mis deberes y saco buenas notas. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. 10 metros cuadrados para una nueva línea de camisetas. 50 metros cuadrados para un café de cocina creativa. 1000 metros cuadrados para una fábrica de muebles reciclados. 4000 metros cuadrados para exportar flores. El Salvador, 21.000 kilómetros cuadrados de posibilidades para los salvadoreños con el valor de empezar. Banco Azul, el valor de empezar. Porque la protección comienza en el hogar. Con buen trato y disciplina positiva, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate es gracias a Claro. Claro que sí. Pareciera que hay algunos planes más grandes que los de Claro, pero si miras con atención, solo Claro te permite hablar, navegar y mensajear a cualquier red en toda Centroamérica y Panamá, estando en roaming o larga distancia, con tu misma tarifa local y con llamadas entrantes gratis, sin cambiarte de plan ni contratar nada adicional, porque ahora también aplica a todos los planes postpago. Además, tus consumos salen de tu plan sin cobro adicional. Ahora que lo ves de cerca, pásate a Claro con tu número de siempre. Claro que sí. Bueno, y el otro tema fundamental de todo esto es el financiamiento, y se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, y según se dice, ha habido mucha plática, incluso muchas ideas, pero la única idea que sigue flotando fuerte ahí y discutiéndose y buscándole cómo sacarla adelante por parte del gobierno es la del impuesto a la telefonía y al internet, que de acuerdo a Fusades es inconstitucional. ¿Crees, estás de acuerdo con la posición de Fusades? Mira, yo no me metería como primera discusión a eso. Yo lo que creo que lo primero que debemos estar claros como ciudadanos es que el problema de la seguridad es tan grave que si requiere como sociedad que nos bolsiemos, tenemos que hacerlo.
Eso como principio conceptual. Ahora, como contrapartida del gobierno, yo esperaría que, aclarado que yo estoy dispuesto a aportar, que el gobierno se me ponga claro y transparentemente en qué está usando los fondos para seguridad. Porque como ya lo hemos dicho, cuando nosotros fuimos ministros hace cuestión de unos 10, 15 años, toda la policía y todo el sistema tenía 120 millones y ahora 10 años después tiene 3 o 4 veces más. Los policías están en peores condiciones, los carros están en peores condiciones, los lugares los puestos de policía están en muy malas condiciones. Es decir, no hay una mejora ni cualitativa ni tal vez cuantitativa de la policía. Entonces yo creo que sí es importante que el gobierno diga, mire, con el fideicomiso que nos dieron hace 10 años en la época del presidente Saca, con lo que nos dieron en tal otro año, con lo que hemos hecho esto. Y esta es nuestra realidad. Y me parece que después de ese espíritu de transparencia, pues si falta dinero la sociedad tiene que buscar la manera de cómo hacerlo, porque es un tema demasiado relevante y como Henry dice, nos afecta a todos y todos estamos obligados a ello. O sea, creo que eso es por un tema. Ahora, sobre la concepción específica del impuesto, a mí sí me parece que está estructurado de una manera, por lo menos lo que se ha dicho públicamente, está estructurado como una especie de IVA agregado, pero sin las ventajas del IVA. O sea, es más bien como un impuesto específico, pero no se declara como impuesto específico. El gobierno hablaba como una contribución, que es una de las formas que la Constitución considera para captar fondos. Pero la contribución conceptualmente es porque tú tienes un beneficio directo. Y allí... ¿Y en este caso no habría que esperarlo? ¿El beneficio? ¿Y quién te dice de que si has crecido de 100 millones a casi 500 millones, ¿verdad? Y resulta que no ves beneficio, lejos de eso, si ha empeorado la cosa, ¿qué te garantiza que 100 millones más sí te van a dar beneficio? Es que yo creo que hay un tema de responsabilidad frente a la sociedad. Y yo creo que el gobierno esa parte no puede ignorarla. Tiene que decir, mire, deme el dinero y tenga la seguridad y estas son mis políticas de transparencia que yo lo voy a usar. Pero es que cuando estamos viendo ahora que se publican todas las cosas que se publican y todo lo que se dice de los viáticos de funcionarios, los viajes de funcionarios, la forma de vida de los funcionarios, que yo sé que Henry ni por ser candado en esas cosas, pues porque ha sido de los funcionarios honrados y correctos, ¿verdad? Pero otros sí. Entonces cuando uno ve todo eso dice, hombre, y me van a venir a pedir, pues sí, yo quiero darlo. Yo estoy de acuerdo que me cobren 2 centavos más por llamada, si es que esa técnicamente fuera la solución, pero que haya una responsabilidad frente a la ciudadanía, que va a haber una mejora en materia de seguridad. Ok. Henry, comparte algunas cosas que dijo el doctor Beltrán Galindo y piensa, digamos, que este impuesto a las telefónicas es constitucional o inconstitucional. Además, si hay otras opciones. Bueno, el impuesto entiendo que es la contribución especial para todos los ciudadanos, ¿verdad? Ya, ¿esta contribución es constitucional o es inconstitucional? Sí. Quizás dije mal, yo no, decía porque dijiste la impuesto. Telefónica. Entonces, como no ha sido diseñado... a los usuarios. Sí, a los usuarios. Entonces, yo creo que la Constitución es clara cuando dice de que todos los fondos van a un fondo común de la hacienda pública. Cuando aquí el proyecto dice que va a ir directamente a seguridad, me parece que esa formulación no está acorde con ese principio constitucional. Igualmente con los temas que ya por doctrina se conocen que corresponden a una contribución especial. Solo es para casos específicos, para casos de seguridad social y para otros que no recuerdo en este momento, que son los únicos para los cuales se puede establecer la seguridad social con la contribución, como contribución especial. Además, también hay que considerar que hay una serie de requisitos legales, digamos, dentro del tema de los impuestos, las contribuciones y los tributos, que de repente haya que ajustarlo. Pero esa parte creo que no nos debe preocupar tanto, porque precisamente al llegar a la Asamblea, todo eso se puede corregir, se puede ajustar, se puede modificar. Ya. El tema de fondo, y es, digamos, en lo que estoy de acuerdo con el doctor Beltrán Galindo, es que efectivamente es necesario
que nosotros afrontemos como ciudadanos también con responsabilidad las necesidades que tiene el área de seguridad en nuestro país. Y obviamente habrá que esperar también que haya respuestas de aquellos encargados de hacer esos gastos, como de ofrecer explicaciones concretas de las áreas en las que se gasta, en dar también muestras de priorización en el gasto, que realmente la seguridad está siendo tratada como tema principal a resolver antes que otra cosa, antes que otras necesidades aparentes, que realmente haya un compromiso, que el ciudadano sienta que ese sacrificio, porque obviamente es un sacrificio que se va a hacer por todos los ciudadanos, independientemente de cuál sea la forma en que se pueda proceder ya en concreto con el tipo de tributo o con el tipo de colaboración. Pero ese sacrificio debe tener una respuesta en el sentido de explicar adecuadamente en qué se gasta, cómo se gasta, cuáles son los resultados, las mediciones, y además de eso ver que se está priorizando en el área de seguridad. Hay otras, también hay que buscar otra alternativa, ¿o no? Aparte, digamos, tú dijiste puede ser, pero habría que verlo en la Asamblea, esta ley, pero otras alternativas. Bueno, porque muchos se plantean, ¿por qué tiene que ir, digamos, por qué no puede ser otra alternativa? Que no golpee en el bolsillo directo de la persona, ¿no? Del ciudadano. No, ahora, si lo vemos como Estado, con el concepto general de gobierno, y tú ves cuáles son los rubros que más han crecido en los últimos 10 años, te das cuenta que hay un rubro que es el que se ha disparado por completo, que es el tema de remuneración. Allí van salarios y todo lo que va vinculado con los salarios. Eso significa dos cosas: o que los empleados públicos están ganando más dinero, probablemente no todos, pero un buen sector sí, y que hay más empleados públicos. Entonces, no se sabe si esos empleados son los necesarios o está respondiendo a cubrir una cuota política o de qué estamos hablando. Pero el tema es que el gran problema fiscal el gobierno lo está teniendo porque tiene que pagar casi como 5 o 6 veces más salarios que hace 10 años. Y eso es lo que le está generando. De hecho, no son las pensiones, a las pensiones las han puesto como las malas de la película, pero realmente las pensiones solo son 400 millones al año. De lo que estamos hablando aquí son de por lo menos 2.000 millones al año. Entonces, falta esa parte que entiendo que alguna vez lo habían acordado los partidos políticos y después ya no lo han querido poner otra vez sobre la mesa, que es un pacto de responsabilidad fiscal. Porque vaya, si el gobierno dice, vaya, mire, sí, yo necesito el dinero para hacer inversión en seguridad o inversión en generar comunidad, inversión en generar redes sociales en las comunidades. Perfecto, pues vaya, entonces veamos qué podemos sacar, qué salarios que se están usando que no tienen ningún sentido se pueden usar, qué parte de los gastos excesivos del Congreso estarían también los diputados dispuestos, porque eso no es una decisión del gobierno, es del Congreso mismo que tiene que decir, voy a reducirme el 10%, qué tanto de la Corte Suprema o que el órgano judicial se puede decir, mire, yo también aquí 14 millones ya se quitaron, pero eran 14 de más que habían pedido, ¿no? Pero vaya, ya con esa actitud empezás a juntar y a partir de que haces ese esfuerzo, hombre, que después le digas a los ciudadanos, mire, fíjese que le voy a subir 2 centavos, le que me hizo falta tanto, bueno, pues hagámoslo, pero es que aquí parece que el tema es, mire, yo hago el relajo que a mí me da la gana, me gasto el pisto como quiero, el fiscal anda en jet privado, perdóneme por Dios, asumo que lo paga pues, pero ¿y si lo paga? Yo no me acuerdo cuando funcionario, ni creo que usted haya andado en aviones privados, yo viajaba en avión comercial, pero por ya va a meter en problemas, no, pero digamos, es que es real, no, es que no contesto porque es parte del tema, pero no, por eso, no, yo lo que estoy diciendo por la opinión que ya. Esa actitud, vaya, porque si fuera solo él, bueno, pero es que estamos viendo que eso tiene que ver con diputados, eso tiene que ver con funcionarios de las autónomas, eso tiene que ver. Entonces hemos visto una actitud generalizada
de que el dinero no me importa, porque como no es mío, yo me lo gasto. Esa parte. Bueno, históricamente hemos tenido poca transparencia de los gastos en el país. Sí, eso estoy de acuerdo. Entonces es un problema, digamos. Estoy de acuerdo. Pero lo que hemos venido en un proceso que en lugar de ir mejorando, hemos venido aceleradamente empeorando. Cuando hace poco publicó ahora el parece Mundo, eso, que ahora se va a revertir. Hace poco publicó El Mundo unas gráficas de cómo habían crecido los patrimonios de los diputados. Era bien interesante el tema, porque en los años, digamos, en los 90 y el comienzo de los 2000, crecían, por supuesto crecían, pero crecían con una tasa relativamente sensata. De allá del 2010 más o menos, de repente se disparan los crecimientos patrimoniales. Entonces tú decís, ¿y qué pasó para que de repente lo que venían creciendo a ritmo de 3, 4, 5%, de repente te crecen en 25% un año, 25% el otro? No hay razón. Entonces, claro. ¿Qué razón puede haber? Aumentos de sueldo, bonificaciones adicionales, el maletín negro que trabajos adicionales, otras cosas, pues, pero, bueno. Pero es decir, este tema es fundamental para poder llegar a un acuerdo nacional de cómo financiar seguridad. Pero parece que el acuerdo nacional es lo que no se logra, definitivamente. Bueno. Y ese es el gran problema. Seguimos. Sí, porque efectivamente uno solo de los sectores o el órgano ejecutivo solo no puede modificar muchas de esas priorizaciones, muchas de esas condiciones para poder ser cada vez más transparente en el Estado. Igualmente, de repente se necesite más compromiso de la Asamblea Legislativa en los términos de aprobar presupuestos negociados con el órgano ejecutivo, de tal manera de priorizar en el área de seguridad y sacrificar de repente de forma momentánea algunas áreas con el objeto de lograr resultados en el corto plazo. En el tema quizás relacionado con la contratación, con el pago de los servidores del Estado, yo creo que por un lado el Estado tiene responsabilidad para dar empleo a muchos ciudadanos, a los que necesite y tengan capacidad, y por el otro de pagarles lo que es correcto de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su grado académico, etcétera. Lo que sí es necesario es también establecer un acuerdo de la función pública y una serie de instituciones que de repente ya están funcionando, hay que ajustarlas. Hay por ahí un proyecto de una ley de función pública que han apoyado varios sectores y que ese debe entrar en el debate para que precisamente evite eso de lo que muchas veces se habla, de que los partidos puedan estar teniendo la tentación de estar contratando personal por razones ideológicas, por razones partidarias y no realmente porque el Estado tenga necesidad de esos servicios. Y eso, digamos, va para todos los partidos que van al gobierno. Entonces, una ley de función pública y unas instituciones fuertes pueden ayudar mucho para que eso quede bien regulado. Ok. A ver, quiero hacerle una pregunta, necesito respuesta muy rápida porque se nos fue el tiempo, pero hoy se supo que el juez que sigue la causa del expresidente Francisco Flores recibió el informe de los médicos que solicitó para ver cómo estaba realmente el presidente, si era tan urgente que tenía que operarse de vesícula por estos días, esta próxima semana. Los médicos determinaron que no y el juez dijo se realiza entonces la audiencia en la fecha que estaba señalada, que es para el próximo jueves. No hay prórroga de audiencia. En esa audiencia el presidente Flores puede quedar sobreseído o puede ser enviado a una audiencia pública, ¿no? Pero yo creo que, y no sé si usted, la pregunta que le quiero hacer es si el caso Flores hace ruido dentro de la elección del fiscal, a juicio de ustedes, porque a muchos me los dio la impresión que lo quisieron como sacar de este mes, donde obviamente la discusión va a ser sobre la elección del fiscal. Yo creo que para los candidatos a fiscal es difícil opinar sobre el caso si no lo conocen. Es decir, ahí solo hay dos funcionarios que lo conocen entre todos los candidatos. Uno es el fiscal y otro es el juez. Porque los dos están peleando por el mismo cargo. Entonces, ellos lo conocen, ellos pueden opinar. Pero lo veo de otra manera. Me refiero a un ruido en el sentido, digamos, que si el presidente Flores es condenado,
posiblemente, digamos, habrá un partido mucho más contento y bases mucho más que van a presionar a que se elija a quien logró eso, y por el contrario, digamos, va a ser al revés. A eso es a lo que voy. Es decir, a quien afecta el tema ese ruido al que tú mencionas, tiene que ver con la candidatura del fiscal en concreto, la persona de él. A los demás creo que es imposible que les puedan hasta preguntar cómo resolver. Bueno, algunos creen que lo estaban quitando en una maniobra. Pero es que el punto, según se ha corrido y han habido declaraciones públicas de parte de uno de los partidos, han expresado que le han puesto como condición al fiscal que logre una condena en el caso Flores. Entonces, si esto fuera cierto y por el lado del fiscal está ese compromiso, que sabe que es un partido mayoritario. Pero el fiscal dice, yo ya hice mi trabajo, yo tengo nada que ver ahora. Pues es que yo creo que en esa parte el fiscal está en lo correcto. El juez le ha reclamado que no ha hecho algunas otras cosas, pero desde el punto de vista del fiscal, él ya presentó toda la prueba que tenía que presentar. Tanto no debería influir, o va a influir. Vamos a ver, si el decir de los funcionarios de ese partido era para terminar diciéndole ya no te quiero, pero te lo digo de una manera bonita, pues fue por eso. Ya. Porque técnicamente el fiscal, como él dice, ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora es un tema de valoración del juez de la prueba que se le ha presentado. Ahora, hasta donde el juez ha manifestado, porque también ha hecho algunas declaraciones públicas o dentro del mismo juicio, el juez considera que el delito original que se le acusa no ha sido debidamente probado y ha estado tratando de estar buscando fondos en el extranjero que al parecer, hasta donde yo sé, no los han encontrado. Entonces, no sé cómo van a salir los dos delitos que lo tienen acusado. Ok, ¿me quería opinar sobre eso o no? No, realmente no hay más que decir. ¿No crees que hace ruido eso? No. Ya, vamos al corte, volvemos rápidamente. ¿Eucalipto? ¿Es una planta que huele bien? Presentamos el nuevo Raid Casa y Jardín Eucalipto, una opción más natural, con fragancia de eucalipto, extraída de la naturaleza en una fórmula base agua. ¿Raid? ¿Con aroma natural de eucalipto? La eficacia comprobada de Raid para matar insectos. ¿Raid? Ahora con aceite aromático de eucalipto en una base agua más natural. Los mata bien muertos. Protege a tu familia, S.C. Johnson. ¿Qué hace crecer al país? Su gente. Una de las metas del Ministerio de Economía es promover la transformación de diferentes industrias y servicios que generen fuentes de trabajo digno, multipliquen las exportaciones y conviertan al país en un proveedor competitivo para el mercado local e internacional. Esto es posible gracias a nuestra mayor riqueza, nuestra gente. Tenemos todo para lograrlo, porque juntos podemos hacerlo. Unámonos para crecer. Ministerio de Economía, transformando la economía. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Una llamada te puede hacer reír, soñar, gritar, acercarte a él o a ella, a tu familia, a los de acá o a los de allá. Pero al final, detrás de cada llamada, se están creando miles de empleos para que personas como tú puedan salir adelante. Con cada llamada, mensajito o conexión que haces, pagamos impuestos y aranceles que se transforman en carreteras, escuelas, uniformes, computadoras y grandes proyectos que hacen caminar al país. ¿Ves? Estar conectados nos beneficia a todos. Por eso cada día trabajamos para que sean más y más las personas que tengan acceso a la comunicación, porque al final todos merecemos estar comunicados. Es increíble todo lo que hay detrás de una llamada, ¿verdad? Por estas y muchas otras razones, seguimos cumpliendo nuestras obligaciones. No vivamos de promesas.
Este es un mensaje de Casatel. Ministerio de Economía, transformando la economía. Nuestra mayor riqueza, nuestra gente. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El último segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de tus mejores ventajas. En cada rincón hay una familia que tiene una historia que contar, como los Fernández, que saben que no deben ahorrarse los abrazos, pero también saben de la importancia de ahorrar para el futuro. Así, para que disfrutes de los buenos tiempos. Tus cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito están cerca de ti para que cuides de los tuyos. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles. Rápidamente les comento, Ingrid Cetino dice, aquí lo único que funcionaría es la mano ultra dura. Solo miren cómo pedía por su vida el pandillero el domingo, plantea sobre el caso de Ayutuxtepeque. Dice Kili Valencia, no existe una salida más que la muerte. ¿Acaso no se han dado cuenta que entre ellos mismos se matan? Si lo intentan, dice la señorita Valencia. Rambel Salmerón dice, no cambiará nada. El pandillero cuando entra no sale, y si sale será para la cárcel o cementerio. Satiel Rosales dice, usted lo dice bien, licenciado Beltrán, en riesgo, no terroristas consumados. Esto respecto a la reinserción. Moisés Rivera dice, la paz que solicitan los familiares de grupos al margen de la ley es bajo el derramamiento de sangre inocente de compatriotas. Saget dice, en el país los políticos son los responsables de la ola criminal. El sufrimiento de la prole no les importa, son solo números. Mauricio Cuellar dice, la eficacia de operativos policiales no tienen ni tendrán el efecto si el aparato investigativo es débil. Plantea Juan Carlos López, el Consejo de Seguridad fue y es nada más que un show. No han logrado más que ser un disuasivo de todo el Estado. Carra Chávez dice, mencionen un plan contundente que hayan establecido para justificar el cobro de nuevos impuestos. Finalmente dice Guillermo Zelaya, habiendo fracasado las manos duras y súper duras, démosle el beneficio de la duda a la reinserción. Ojalá funcione. Vamos al estudio. Yo les quiero preguntar, porque son muy parecidas, digamos, los conceptos de la pregunta. Si hay una sola persona, la última que es optimista, el resto, digamos, están pidiendo muerte, no están pidiendo otra cosa. ¿Es una posición que la sociedad está en lo correcto o está malentendiendo? Porque obviamente si la sociedad está pidiendo una cosa de esta manera, el problema se vuelve quizá más difícil. Lo que pasa es que ha llegado a un punto tal que de verdad lo que queda es una acción represiva, disuasiva de mucha fuerza. Ahora, ¿cómo se disuade y cómo se persuade? Obviamente tiene que haber un costo para la pandilla muy importante si va a continuar en esas actividades. Y eso tiene que ver con saber que se pueden morir. Porque la cárcel, si bien es cierto, es complicada, pero para ellos constituye una especie como de retaguardia. Ahí les llevan mujeres, ahí les llevan teléfonos, ahí les hacen cantidad de cosas. Entonces para ellos desde allí dirigen sus estructuras. Entonces romper esa cadena de mando es fundamental, que es un área de la que casi no se habla. Pero los centros penales es un tema que hay que tratarlo en los dos sentidos, en la parte de defensa de los derechos del reo, que como ser humano los tiene, pero por el otro lado en una disciplina interna del penal, donde también ahí en ese pequeño territorio el Estado tiene que demostrar que lo controla. Y hasta ahora pareciera que lo controlan los pandilleros reos. Entonces son todas esas discusiones los que hay que hacer y que hacen que el ciudadano diga, mátelo. Claro, lo que pasa es que ese es un amigo me estaba diciendo, mira, si es que en las zonas donde no hay pandilla es porque hay un capo que la dirige. Entonces cualquiera en esa solución diría, pues pongamos un capo de presidente, pues ya se nos arregla el tema de las pandillas. ¿Verdad? Entonces, pero ese tipo de razonamientos simples que son atractivos, pero no son del todo, es decir, todo esto requiere un proceso más complejo y más analítico.
Bueno, quizás sin entrar al tema moral, sino entrando estrictamente en el plano práctico para dar, digamos, interpretación, análisis a las propuestas de algunos de nuestros ciudadanos relacionados con las acciones de fuerza y muerte. Para poder ser eficaz y saber identificar a los responsables, ese ya es un primer esfuerzo, que si no se hace, el resultado de una acción de muerte, una acción de fuerza, es innegablemente un tremendo error. Vaya, pongamos el caso. El Estado tiene limitación de recursos. Digamos que si usted tiene solo 7 balas para efectuar la muerte de ciertas personas. Segundo, usted tiene personal variado, con capacidad, sin capacidad. Algunos tienen capacidad certera para dar en el blanco y otros no. Y tercero, usted no tiene medios adecuados para identificar a los responsables. Entonces le ponen a 7 personas en una fila, tiene 7 balas, un tirador bueno, un tirador malo, ¿cuál va a ser el resultado? De repente mueren inocentes, de repente no se logra acertar en el blanco. Entonces, por razones prácticas, en el sentido estricto, no basta un deseo de muerte, no basta una ejecución de muerte. Lo importante es que el Estado sepa identificar a los responsables, sepa identificar a aquellos que han cometido delitos y asegurarse que los inocentes no sean afectados por estas acciones. Entonces eso no se puede hacer solamente reaccionando mediante la fuerza inmediata del Estado. Es necesario asegurar condiciones que permitan, por un lado, el fortalecimiento institucional, que permita identificar por medio de la investigación idónea a los responsables, y además de eso, que el Estado se evite tener que gastar más cuando puede economizar con respuestas de aquellos que solo están en riesgo y que todavía no son delincuentes. Ok, gracias, le agradezco a ambos por estar esta noche, tema interesante, y a ver cómo va moviéndose esto. Hay que ver qué pasa con la ley en la Asamblea Legislativa. Es una ley que pudiera, digamos, cierto, ser parte importante de la solución en nuestro país. Gracias, Henry. Bueno, gracias a ti por la invitación. Éxito en esa... Pues yo le deseo más éxito al país. Ojalá que también después de este proceso resulte algo positivo para el Estado. Y un saludo también para el doctor Beltrán Galindo. Gracias, Francisco, gracias por estar esta noche. Gracias, Nacho, y mis mejores deseos a don Henry, pues que creo que es un hombre que reúne todo lo que se necesita para eso. No es el único, hay otras personas también. Bueno, ya vi, digamos, que está dentro de tus candidatos, ¿no? Está dentro de mis candidatos. Bueno, gracias, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.